¿Qué tal, hermanos? Saludos y bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo repaso de escuela sabática. En esta escuela sabática de los pioneros adventistas que estamos teniendo cada sábado desde hace ya un trimestre completo. Sí, estamos arrancando el segundo trimestre, que en esta ocasión sigue la temática del Antiguo Testamento. Estamos en el folleto número 2, que es este que ustedes ven acá, que lo pueden descargar del enlace que aparece en la descripción del video, del enlace que aparece en la pantalla del video, del código QR que aparece en la pantalla del video. Y si no encuentran nada de eso, pueden poner infonom.me barra es en el buscador. Infonom.me, que es la página web, infonom.me barra es barra ES, y ahí van a encontrar los folletos de escuela sabática. Obviamente dejamos el anterior, inclusive el folleto primero que hicimos del primer trimestre está ahí también, porque alguna persona lo podría llegar a utilizar. Y está el segundo folleto, que es el que vamos a empezar a repasar el día de hoy. Y hoy es un día especial, es un repaso especial porque literalmente vamos a hacer una revisión de todo el trimestre. O sea, el día de hoy no va a ser un tema nuevo, sino que se va a repasar todo el trimestre y tenemos un invitado especial para que dé el repaso de escuela sabática de esta semana. Bueno, todos aquellos que ya han descargado el folleto saben de qué va la escuela sabática de esta semana. Es un repaso de todo el trimestre anterior, de la salida de Egipto, de la entrega de la ley, de la apostasía de Israel en el monte Sinaí. Bueno, hace un repaso general de todos los temas que estuvimos viendo, de los puntos más importantes, y hoy vamos a tener un invitado especial compartiendo con nosotros este repaso. Antes de comenzar, antes de entrar en este repaso del día de hoy, vamos a pedirle a Dios que nos dirija y que nos acompañe para que el día de hoy también sea una bendición. Vamos a orar. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti para rogarte que seas con nosotros en este repaso de escuela sabática, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y que pongas tu espíritu dentro de nosotros. Ayúdanos y bendícenos, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos las gracias a todos los hermanos que se han conectado para compartir con nosotros otro repaso de escuela sabática. Les comento que durante básicamente 3 fines de semana, tanto el día de hoy, sábado, como el sábado que viene y probablemente el otro sábado también, van a ser repasos de escuela sabática inusuales. Y digo inusuales porque siempre los programas son bastante cargados, ¿no? Tienen, bueno, alabanzas, participaciones, saludos, las partes de los predicadores, que a veces son uno o dos predicadores, pero tanto el día de hoy como la semana que viene, como la próxima semana, van a ser programas un poquito más reducidos o más sencillos. ¿Por qué? Porque obviamente preparar esta escuela sabática lleva mucho tiempo, y mucho tiempo sobre la marcha, porque no es que uno prepara la escuela sabática hoy para dentro de un mes, no, sino que se prepara la escuela sabática cada semana. O sea, yo durante la semana voy preparando la escuela sabática y recolectando todas las cosas y todas las partes para que quede armado como corresponde, pero durante estas semanas, incluido el día de hoy que estoy grabando esto con ustedes, pero voy a estar presente con ustedes en el chat, incluido el programa de hoy, el programa que viene y el próximo, van a ser inusuales, van a ser más breves, o sin tanto contenido, sin tanta edición, porque yo estoy empezando un viaje. Tengo un par de viajes seguidos, ¿sí? Ese par de viajes seguidos hace que yo no pueda estar en mi casa trabajando y preparando los materiales, pero de todas maneras vamos a estar. O sea, vamos a estar acompañándolos quizá de una manera más sencilla, sin tanta edición, sin tanto contenido, porque no puedo trabajar todo ese contenido, pero vamos a estar acompañándolos. Así que le pedimos que nos tengan paciencia hasta que yo vuelva del viaje, de los viajes, porque son 2 viajes, hasta que yo vuelva y me ponga de vuelta en el ritmo para seguir con la programación de la escuela sabática. De todas maneras, vamos a estar conectados cada sábado, Dios mediante, ¿sí? Así que hoy arrancamos nuestro repaso de escuela sabática. Queremos ver los comentarios de ustedes en el chat, así que participen en el chat, dejen sus comentarios, dejen sus saludos, dejen sus respuestas para la pregunta del chat, que la vamos a mencionar ahora mismo. Y esta pregunta es una pregunta
como cada una de las que hemos hecho en los programas anteriores, son preguntas para meditar, para pensar, no son para buscarle puntualmente una respuesta correcta. Pueden haber varias aplicaciones incluso de cada una de esas respuestas. Sin embargo, la pregunta para hoy es una pregunta especial porque me gustaría después ver en el chat a ver quién le atina a lo que por lo menos un servidor va a plantear, ¿no? Yo, después de nuestro invitado especial, yo voy a tener un breve repaso también de algunos de los eventos mencionados en la escuela sabática y ahí voy a responder a esta pregunta, ¿sí? Pero la pregunta para el chat sería, para que todos ustedes puedan participar. Ustedes saben, y lo he mencionado en programas anteriores, que la Pascua, la fiesta de la Pascua, que fue cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, tenía un cumplimiento futuro. Lo mencionamos en un programa anterior. No voy a dar mucho detalle para no responder a la pregunta para el chat. Pero después que ellos salieron de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo en esa fiesta de la Pascua, llegó un momento en que ellos llegaron al monte Sinaí y recibieron de parte de Dios la ley, ¿sí? Los 10 mandamientos en tablas de piedra escritos por el dedo de Dios. Entonces, ¿de qué manera va a tener su cumplimiento profético en el futuro la entrega de la ley de Dios que fue dada a Moisés en el monte Sinaí en aquel tiempo? Sabiendo esto de que la salida de Egipto en la Pascua representa un evento futuro también, que tenemos por delante, ¿sí? No voy a dar detalle porque si no le voy a estar respondiendo la pregunta. ¿De qué manera la entrega de la ley se va a cumplir nuevamente en el futuro, que todavía lo tenemos en el futuro nosotros? ¿Cómo es que lo vamos a ver? ¿Cómo es que lo vamos a identificar? Esta es la pregunta para el chat, así que estén atentos porque lo vamos a estar respondiendo en la parte final, en la segunda parte del repaso de escuela sabática, que va a estar a cargo mío. Pero vamos a escuchar primeramente a nuestro invitado especial. Yo digo invitado especial de manera genérica, pero hoy nuestro invitado no es invitado, es invitada, ¿sí? Así que ahí ya les doy la primera pista. Hoy nos acompaña una invitada especial para compartir la escuela sabática. Ustedes saben que siempre estamos invitando hermanos para que participen con nosotros. Algunos de ellos ustedes los conocen, otros no. Algunos son pastores, algunos son ministros independientes, algunos tienen sus canales de YouTube, etc. Y siempre obviamente invito a compartir en este espacio a personas que están predicando la palabra, ¿no? Porque siempre lo mencionamos, hay personas que tienen el don para explicar, el don para enseñar, y bueno, invitamos a cada uno de ellos a participar en este espacio. Y hoy la persona que nos va a estar acompañando es nuestra hermana Vanessa Pastrana, que nos acompaña desde Colombia. Ella participa también en las perlas escogidas de los testimonios, que también estamos con un receso con el tema de las perlas. Ya en un par de semanas va a volver Daniel con el tema de las perlas escogidas. Y Vanessa muy gentilmente nos ha acompañado en este repaso. Ella tiene también su canal en YouTube, que lo voy a poner en pantalla durante la presentación de ella para que puedan ir a ver las meditaciones, las reflexiones que ella sube en ese canal. Y hoy va a estar compartiendo la primera parte de este repaso, así que te agradecemos, Vanessa, por participar con nosotros. Escuchemos atentamente, hermanos, participemos en el chat dejando nuestros comentarios sobre lo que está exponiendo la presentadora, en este caso Vanessa, y si alguno quiere responder la pregunta del chat también lo puede hacer. Así que prestemos atención, hermanos, al mensaje que trae bastante cargado, con bastantes textos, con bastantes citas, muy bien editado. Así que prestemos atención, hermanos, a esta primera parte del repaso de escuela sabática. Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Les habla desde Colombia la hermana Vanessa Pastrana. Un cordial saludo a todos los hermanos que nos están acompañando en la transmisión. Hoy estamos iniciando un nuevo trimestre y básicamente lo que vamos a estudiar hoy es un resumen de lo que vimos durante las lecciones pasadas. A mí me correspondió la pregunta número 1 hasta la número 9 y allí vamos a ver un recuento de lo que fueron las 10 plagas de Egipto. Quiero que abramos la Biblia en el Salmos capítulo 18, versículo 27. Dice la palabra de Dios: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Esto lo vimos reflejado en lo que sucedió con el pueblo de Egipto y con el pueblo de Israel. Mientras Dios se acordó
del pueblo afligido, ¿sí? De aquellos que humillaron sus corazones para clamar a Dios y pedir liberación, fueron salvados. Pero aquellos que eran de ojos altivos y no sentían ninguna necesidad de Dios, porque según ellos eran ricos y sus dioses suplían sus necesidades, aquellos fueron humillados delante de la presencia de Dios y de las demás naciones. La historia del antiguo Israel es una representación vívida de lo que el pueblo de Dios en la actualidad está viviendo. Por eso la importancia de conocer la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir. Con este pensamiento, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de esta lección. Y quiero que analicemos 4 puntos específicos que nos llevan a meditar en qué lugar de la historia nos encontramos hoy. Primero, señales y prodigios. Las señales y los prodigios son demostraciones de carácter sobrenatural que se envían para confirmar un mensaje. Las primeras señales fueron para el pueblo de Israel y creyeron. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 29 al 31, dice que fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Aquí vemos que las primeras señales fueron dadas al pueblo de Israel. Eran ellos los que se encontraban afligidos y deseaban ser liberados de la opresión de Egipto. Por tanto, Dios se acordó de la promesa hecha a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de su siervo Moisés les prometió que el día de su liberación había llegado. Faraón pide milagro y finalmente se opone al poder divino. El segundo que tuvo la oportunidad de ver los prodigios del Dios Altísimo fue el faraón. Finalmente Moisés y Aarón se presentaron ante el rey sin ninguna señal, tan solo llevaron el mensaje de Dios. Deja ir a mi pueblo. Pero el rey se rehusó a escuchar. La segunda vez que los siervos de Dios se presentaron ante la corte egipcia, el faraón pidió señal que no le fue negada, y sin embargo nuevamente se opuso al poder divino. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de las señales y prodigios en Israel? Es cierto que Dios nunca presenta una señal con el propósito de satisfacer el orgullo y la curiosidad humana, pero Él en su misericordia en ocasiones envía señales con un propósito salvífico, y también lo hace para traer juicio sobre los hombres y hacer que estos finalmente reconozcan quién es Dios. Hubieron 2 razones por las cuales Dios envió estas señales ante los ojos del faraón y el pueblo de Israel. La primera fue mostrar que los dioses de Egipto eran vanos, hechos de su propia imaginación e incapaces de salvar. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, el Señor le dijo a Moisés, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. En este caso, todos los primogénitos de las bestias y de los hombres del pueblo egipcio iban a morir. Muchos de los animales que tenían ellos allí eran venerados por el pueblo pagano, e inclusive las plagas que anticiparon la última y terrible plaga fueron juicios directos de Dios contra sus dioses paganos. El Señor les quería mostrar que aquellos que ellos adoraban eran incapaces de salvar y que solo Él era el único Dios verdadero. Segundo, fortalecer la fe de los hebreos en el único Dios verdadero. Los sucesos que ocurrieron en Egipto debían mantener viva la fe de los hebreos en aquel que los había liberado. Tan solo de esta manera ellos podrían seguir confiando en Dios cuando les sobrecogiera los tiempos de aflicción. El mismo Dios que con mano poderosa los sacó de la tierra de Egipto estaba dispuesto a sostenerlos en el desierto antes de llevarlos a la tierra prometida. Esto lo vemos reflejado en Deuteronomio capítulo 4, versículos 34 y 35, que nos dice: ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Mientras que las señales fueron para el pueblo de Israel una manifestación de amor, para los egipcios fue una demostración del justo juicio de Dios. La vara que tenía Moisés en su mano era apoyo para su pueblo y vara de corrección para los egipcios. En la actualidad, hermanos, vemos la misma actitud que tuvo el faraón al pedir señal, pues aunque le fue dada, su corazón no estaba preparado para escuchar la voz de Dios. De la misma manera, aquel que demanda señal como una condición para aceptar la palabra de Dios, sin sentir en su corazón la necesidad de un Salvador, no está preparado para recibirla, pues aunque vea caer fuego del cielo, su vida de pecado lo ha separado tanto del Señor que no va a probar nada que vaya en contra de sus propios deseos. Sin embargo, existe una señal inequívoca en la que todo hijo de Dios puede confiar. La señal distintiva de Dios para con su pueblo. En Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4, leemos cómo los fariseos le demandaban señal a Jesús para creer, pero Jesús los reprendió porque conocía la dureza de su corazón no convertido. Hipócritas, les dijo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue.
El corazón humano está tan endurecido por el pecado que demanda una señal para tener un fundamento en qué basar su fe. No quieren escuchar la voz de Dios que habla al corazón y le hace la invitación de abandonar el pecado y seguir la justicia, porque este mensaje hiere directamente sus propios deseos y placeres. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sin embargo, para aquellos que hemos aceptado la Biblia como lo que es, la palabra de Dios, tenemos la señal más segura que nos confirma que verdaderamente este libro es inspirado por Dios. La sierva del Eterno en el libro El deseado de todas las gentes, página 374, párrafo 1 nos dice: cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstranos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos, no hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano, es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando el hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio que de la divina misión de su Hijo Dios da ante el mundo. Es esta la señal más preciosa, la más segura y la que ninguno puede negar, porque este es un misterio que sobrepasa todo entendimiento. El hecho de que nosotros, los pecadores, seres indignos, llenos de impiedad e incapaces de hacer lo bueno, estando habituados a hacer solamente lo malo, podamos llegar a ser santos y alcanzar la perfección de hombres y mujeres que han alcanzado la plenitud de Cristo Jesús. El verdadero evangelio no se basa en prodigios sobrenaturales, sino en una vida llena del Espíritu de Dios. Espíritus seductores. En Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 13, leemos que cuando Moisés se presentó por segunda vez ante el faraón, éste recibió una evidencia de que aquel hebreo era realmente un enviado de Dios. La vara que tenía en su mano se convirtió en serpiente, pero el rey estaba decidido a no dejar ir al pueblo de Israel. De esta manera llamó a sus hechiceros para que imitaran el milagro hecho por los siervos de Dios. Y aunque la serpiente de Moisés devoró a las serpientes que aparentemente convirtieron los magos, no fue suficiente evidencia para persuadir al faraón. Por el contrario, este hecho lo mantuvo en su terca obstinación. El apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses nos advierte de que en los postreros días veríamos la misma manifestación del poder satánico obrando en nuestro medio para engañar. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean a la mentira. Hoy día identificar el espiritismo es mucho más difícil que en el pasado, ya que el enemigo de las almas se ha ido introduciendo en todos los ramos de la sociedad, engañando sutilmente a la humanidad. ¿Cuántos hay que desconocen el peligro de este sutil engaño? Las novelas, las películas y aún los programas para niños están llenos de espiritismo. La música también está contaminada de este terrible engaño, y las redes en las cuales nos vemos diariamente asociados está educando la mente del ser humano. Y lo que es peor aún, el cristianismo ha adoptado del catolicismo la creencia de la inmortalidad del alma, y no es una creencia que se habla entre los pasillos, sino desde el púlpito. De esta manera el archienemigo está cultivando multitudes de almas. Terrible engaño, hermanos. La misma mentira que Satanás utilizó para engañar a Eva la está utilizando con esta generación. Dice la sierva de Dios en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, páginas 168, párrafo 1 y 2. Se me recordó el tiempo de Moisés y vi las señales y prodigios que Dios obró por su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto, y se me mostró que precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo, y que a estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios.
Pronto llegará este tiempo, y habremos de asirnos firmemente del robusto brazo de Jehová, porque todos los prodigios y grandes señales del demonio tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios, y no hemos de tener el temor que tienen los malvados, es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Para poder escapar del peligro tenemos que conocerlo. Debemos afianzarnos cada día en la segura palabra de Dios, porque ella será nuestra única salvaguardia. Cuando Satanás se manifieste con grandes señales y prodigios mentirosos, muchos serán engañados y ofrecerán culto a los demonios pensando que se lo están ofreciendo a Dios. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tercer punto, resistiendo a la verdad. Desde que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, él se resistió a escuchar la voz de Dios, y a medida que enviaba cada plaga, la palabra registra. Y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Pero, ¿por qué se endureció el corazón de faraón? En Éxodo capítulo 7, versículo 13 nos dice, y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pero en Éxodo capítulo 10, versículo 27 dice, pero Jehová endureció en el corazón de faraón y no quiso dejarlos ir. Surge entonces la pregunta, ¿quién endureció el corazón de faraón? ¿Será que Dios fue injusto? ¿Acaso fue Dios el que puso esta actitud de obstinación en el rey de Egipto? En la actualidad muchos creen que es así y utilizan el texto que está en Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18 que dice así. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Actualmente existe una doctrina satánica conocida como la predestinación y utilizan esta cita para sostener que Dios a algunos los creó para salvarlos y a otros para destruirlos. Tuercen las escrituras y desfiguran el carácter de Dios. Si bien es cierto que Dios finalmente salvará a un grupo pequeño de personas y por otra parte destruirá gran parte de ellas, también es cierto que el motivo es que cada cual tomó la decisión. Entonces, ¿por qué la escritura dice que fue Dios el que endureció el corazón del rey? La sierva del Eterno en la matutina Conflicto y Valor del 24 de marzo nos dice, ¿cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón. Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? El Señor le dio evidencia de su poder, realizando señales y milagros delante de él. El gran Yo Soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante del cielo y la tierra. Pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón ni aún delante del Rey de Reyes, para poder recibir la luz. Estaba determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios. Y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos, solo sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Sencillamente, Dios no intervino para cambiar las consecuencias de los actos del rey. Él tomó la decisión y Dios dejó que las cosas siguieran su curso. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En la matutina La maravillosa gracia de Dios, página 215, párrafo 2 nos dice, cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer para el alma. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Dice la palabra de Dios que es por medio de su Espíritu como Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Por eso aquellos que los rechazan no pueden arrepentirse. No es que Dios no los quiera salvar, sino que el hombre mismo se ha encargado de cortar el único medio que lo puede acercar a Dios. Es por ello que el Señor ya no puede hacer nada más por el ser humano y lo deja a merced del enemigo. Su corazón se endurece y queda esclavo del peor de los tiranos, el yo. Cuarto punto, mi especial tesoro. Dios hace distinción entre los egipcios y su pueblo.
En medio de los juicios que Dios envió sobre Egipto, también pudimos ver que Dios trató a los israelitas de una manera especial, haciendo distinción entre los dos pueblos. Pero para que ellos pudieran estar seguros, cuando los juicios de Dios vinieran sobre la nación, debían cumplir con ciertas condiciones. Dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 234, párrafo 4. Durante su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Los egipcios adoraban diferentes tipos de dioses característicos que poseían, según ellos, algún poder específico, pero el Dios de los hebreos es el creador y dueño del universo entero. Esta verdad debía ser confirmada en medio de los israelitas antes de que Dios pudiera obrar su liberación. Y como el sábado distingue al verdadero Dios de los falsos dioses, era necesario restaurar la observancia del mismo dentro del pueblo de Israel para que en medio de los juicios que iban a caer sobre Egipto, ellos tuvieran la señal distintiva que identificaba a los adoradores del Dios verdadero. Hoy día Dios exige la misma fidelidad y una obediencia perfecta a su ley. Así como el sábado fue la señal que hizo separación entre su pueblo y el pueblo rebelde en los tiempos de antaño, de la misma manera, actualmente hay un pueblo en la ancha faz de la tierra que no tiene más Dios que aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y por ende serán protegidos cuando vengan los juicios sobre el mundo entero. En Éxodo capítulo 8, versículo 22, la palabra dice: «Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra». Y además en Éxodo capítulo 11, versículo 7, nos dice que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La sierva del Eterno en el libro Patriarcas y Profetas, página 236, párrafo 1, nos cuenta que los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Les señalaron su situación del pueblo esclavo y dijeron burlonamente: «Si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra?». El mismo faraón se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Pero en la historia pudimos ver que al final Dios hará diferencia entre aquellos que le sirven de los que no le sirven. Mientras envía juicio sobre los rebeldes, tratará con especial cuidado a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Sin embargo, las promesas de Dios son condicionales. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 5. «Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Esta promesa es para nosotros, hermanos. Dios desea guardarnos como a la niña de su ojo. Ama ese pequeño residuo que el mundo tiene por escoria y sin embargo es valioso a la vista del Rey del universo. Pero así como Él nos ha dado preciosas promesas, nos pide que cumplamos las condiciones para poderlas recibir. En el libro Conflicto y Valor, página 71, párrafo 4 nos dice: «Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca cada palabra que sale de la boca de Dios». Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 17 al 18, el Señor nos vuelve a recordar la misma promesa. «Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve». Y añade algo más: «Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve». Actualmente muchos como Faraón se jactan que no necesitan de Dios o ser tan religiosos para ser prosperados, y se burlan del pueblo de Dios porque éste es poco, pobre e impopular y cuya fe los separa del mundo. Pero nosotros sabemos que tenemos una casa no hecha de mano allá en los cielos, y que si perseveramos en lo que hemos conocido, al final se verá la diferencia entre aquellos que servimos a Dios y aquellos que no lo hacen. Para finalizar, hermanos, leamos lo que nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, página 311, párrafo 2 y 3. «Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. El día que traerá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para los obedientes significará gozo inefable y glorificado.
Juntadme a mis santos, dirá el Señor, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Con estas palabras, hermanos, quiero finalizar el estudio de este repaso y animarlos a continuar. Aunque afligidos y necesitados, Jehová pensará en su pueblo. Nuestra ayuda y nuestro libertador es Él. Pidamos a Dios que nos ayude a cumplir con las condiciones y a vivir una vida de obediencia que lo glorifique en medio de esta generación mala y perversa. Bueno, hermanos, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Y bueno, realmente la invitación es a que nos podamos examinar a nosotros mismos, que miremos si hay algún ídolo que aún estamos acariciando. Y si es así, hermanos, que se lo podamos entregar al Creador. Sacrificar todo aquello que nos está alejando de Él. Y podemos tener la certeza, hermanos, de que todas esas promesas que Dios le ha entregado a su pueblo van a ser nuestras, hermanos. Porque no olvidemos que las promesas de Dios son condicionales. Que el Padre Celestial les bendiga y les guarde y espero que pasen un feliz resto de sábado. Chao, chao. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Vanessa, por participar en este repaso de escuela sabática. Probablemente más adelante estemos pidiéndote nuevamente una colaboración. Bueno, gracias a todos los que han estado participando en diferentes momentos en esta escuela sabática. Para nosotros es una gran bendición, sobre todo porque siempre buscamos desde este espacio la unidad, que podamos trabajar juntos para el Señor, más allá de que cada cual tiene su ministerio, cada cual tiene su ramo de la obra, ¿no? O sea, cada uno tiene que trabajar de manera independiente en el sentido no de que no existan otras personas, sino de que no dependan de la acción de otro para poder obrar. O sea, nosotros no dependemos del accionar de otro, porque si no, obviamente entraríamos en ese círculo vicioso en el cual, bueno, nosotros no podemos hacer nada porque la iglesia no hace. Nosotros no podemos predicar porque la iglesia no predica, ¿no? Entonces, somos independientes en ese sentido, pero obviamente que formamos parte de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia y en ese sentido no somos independientes. En ese sentido, si podemos ayudar, ayudamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que está predicando. Los diferentes ministerios colaboran los unos con los otros. Cuando alguien se duele, nos dolemos con esa persona, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido somos un cuerpo y sí estamos interconectados, pero somos independientes en el sentido de que nuestra responsabilidad para predicar es con Dios y nada más, ¿sí? Si todos los otros ministerios predicaran otra cosa o un evangelio diferente, obviamente nosotros seguiríamos predicando el mensaje que Dios nos ha encomendado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Vanessa, gracias a todos los hermanos que están comentando, dejando sus participaciones en el chat. Para nosotros son muy importantes poder leer todos los comentarios de ustedes. Y voy a dar, digamos, una pequeña parte que quisiera compartir con ustedes sobre esta escuela sabática. La escuela sabática obviamente hace simplemente un repaso de las lecciones que ya estuvimos viendo. La parte que dio Vanessa es realmente bastante completa, pero ella tenía hasta la pregunta 9, si no me equivoco. Y bueno, en las demás preguntas se menciona, ¿no?, el tema de la entrega de la ley, de la apostasía del pueblo de Israel, y habla bastante acerca de la gloria que fue la entrega de la ley. Y tiene una pregunta, la pregunta 15, que no la voy a leer ahora, pero ustedes la pueden leer. Dice: ¿con qué otro evento es comparable la entrega de la ley de Dios? Yo en mi canal he hablado ya en otra oportunidad acerca de la relación que existe entre la segunda venida de Cristo y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Son eventos comparables, pero yo quisiera hacer una comparativa un poquito más extensa. Hay 3 puntos o 3 eventos de esta escuela sabática que estuvimos viendo durante este trimestre que pasó. Uno de ellos es la liberación del pueblo de Dios, que eso fue en la fiesta de la Pascua. El otro fue la entrega de la ley de Dios, que eso fue en la fiesta de Pentecostés. Y por último, el juicio que cayó sobre el pueblo de Israel que apostató, ¿sí?, con el becerro de oro, que es un evento también en el cual nos detuvimos en este repaso de escuela sabática.
y el juicio que vino, ¿no?, de parte de Dios sobre Israel, que murieron en ese momento miles de personas que no se habían arrepentido de su idolatría, ¿no?, y que estaban perseverando en el pecado. Entonces, esos 3 eventos me llamaron bastante la atención sobre los eventos futuros. Y yo quisiera hacer la reflexión sobre los eventos futuros, porque hay muchas enseñanzas, hermanos, acerca de las cosas que están por venir. Todo lo que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento tiene su contrapartida en el futuro, y tenemos que tratar de sacar esas enseñanzas. Yo quisiera compartir con ustedes, y de paso voy a estar respondiendo a la pregunta para el chat, que la voy a recordar ahora, de qué manera el evento del Pentecostés, el evento del monte Sinaí, de la entrega de la ley, se va a cumplir en el futuro. ¿De qué manera se va a cumplir? ¿De qué manera se va a repetir? ¿Sí? La escuela sabática deja entrever, ¿no?, que la entrega de la ley tiene un acontecimiento que es comparable, ¿sí?, a bueno, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a empezar a responder esta pregunta, y para eso yo he escogido compartir con ustedes algunas citas de este libro, El conflicto de los siglos, ¿sí? Y vamos a leer en el capítulo 41. Yo mencioné una de estas citas en una escuela sabática pasada, pero ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver que son varios los eventos que se repiten en el futuro acerca de lo que vimos en el libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 41, en este caso yo tengo la página 693 de la versión de tapa dura, y ahí aparece algo que se repite del Antiguo Testamento, que es la liberación del pueblo de Dios. ¿Sí? Así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, y así como también por medio de la muerte de Cristo fuimos liberados de la esclavitud del pecado, en el tiempo final, cuando el pueblo de Dios esté bajo persecución, el pueblo de Dios va a ser liberado nuevamente. ¿Sí? Va a haber una nueva liberación. Y no es que uno lo relacione con la Pascua porque sí, sino que la sierva del Señor menciona el tema de la Pascua en esta cita, ¿sí? Y vamos a ver que así como hubo una liberación en el pasado, todavía va a haber una liberación en el futuro. Esto está en la página 41, párrafo 2, y dice así: el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para liberar a sus escogidos. ¿Sí? Bueno, está hablando de la persecución, del momento en que se salen todos a cumplir el decreto de muerte contra el pueblo de Dios. En la hora de supremo apuro, dice la sierva del Señor, es el momento en que Dios escoge para liberar a su pueblo. Acá está la liberación. Entonces dice, citando la sierva del Señor, la Biblia, Isaías 30, 29 al 30, cita este pasaje hablando de la liberación y dice así: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. O sea, hablando de la liberación del pueblo de Dios, con señales y con prodigios, de la misma manera que fue en la salida de Egipto, dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. ¿Por qué hace esta relación la sierva del Señor? Porque evidentemente son paralelos, ¿no? Hubo una liberación en el pasado, va a haber una liberación en el futuro. Pero el paralelo no termina ahí. En el mismo capítulo, que se llama La liberación del pueblo de Dios, voy a leer la página 697, ¿sí?, de esta versión, en el párrafo 2, y dice lo siguiente: mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible, en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. O sea, en ese momento en que es liberado el pueblo de Dios, se empieza a ver, ¿no?, la nube que viene con la segunda venida de Cristo. O sea, se ve la nube con los ángeles. Primero aparece como una nubecita pequeña que se va haciendo cada vez más grande, ¿sí?,
hay una serie de eventos bastante interesantes que no voy a entrar en detalles de todos los eventos que va a haber, pero una de las cosas es que se ve la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces dice, entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. Esto está profetizado en Salmos 50, versículo 6. O sea, justo antes de que el Señor venga para buscar a sus hijos, en el cielo va a aparecer 2 tablas de piedra sujetas con la mano de Dios, mostrando los 10 mandamientos. Esto lo dice Salmo 50, ¿no? Que los cielos van a denunciar la justicia de Dios porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo inscritos con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles, llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! Esto está en la página 697 y fíjense el paralelo, ¿no? O sea, hay varias cosas acá que son muy interesantes en este capítulo que no voy a ahondar en los detalles porque no vienen al tema, ¿no? Pero léanlo si pueden, el capítulo 41 que se llama La liberación del pueblo de Dios, la liberación del pueblo de Dios, así como lo ven ahí. Pero 2 puntos importantes que me gustaría destacar. Primeramente, así como hubo una liberación en el pasado, va a haber una liberación en el futuro. Va a haber una gran persecución contra el pueblo de Dios, contra los que guarden los mandamientos de Dios. Ustedes saben que vivimos en un mundo de pecado, las cosas se están preparando, hermanos, de esa manera. Hay un gran odio al cristianismo. Hay un gran odio al cristianismo. Ustedes saben que mucha gente piensa que, bueno, los grupos minoritarios o los grupos discriminados, bueno, son cualquiera menos los cristianos, ¿sí? O la comunidad gay es la más discriminada, o la comunidad musulmana es la más discriminada, o la comunidad afroamericana es la más discriminada, pero ustedes saben, hermanos, que eso no es verdad. Nos quieren hacer creer eso a través de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, uno de los países que supuestamente hay mayor discriminación a los afroamericanos tuvo un presidente negro por 2 mandatos seguidos. Y tiene un montón de políticos y gobernadores y congresistas y periodistas y actores y gente súper famosa. Si fuera realmente el sector más discriminado en Estados Unidos, no estarían en todos esos lugares y no serían elegidos por un país entero más de una vez, ¿sí? Evidentemente hubo racismo y sigue habiendo personas racistas, pero Estados Unidos no es un país racista inherentemente en la actualidad. Sí que era racista en el pasado, como la mayoría de los países eran racistas, ¿sí? Lo mismo pasa con la comunidad judía, con la comunidad islámica, etcétera, etcétera. Es decir, en los países cristianos, esto es algo muy interesante. En los países cristianos, usted puede ser musulmán, puede ser judío, y no solamente puede ser musulmán o judío, puede ser comunista, es decir, ateo también puede ser. Usted puede ser lo que usted quiera, y no solamente que usted en ese país cristiano, cuando me refiero a países cristianos me refiero a Occidente, ¿no? Países europeos cristianos, Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos que profesan el cristianismo, ¿no? En todos esos países hay mayor o menor grado de libertad de expresión y de conciencia. Pero si usted es judío, si usted es musulmán, si usted es comunista, usted puede ir a cualquiera de los países esos cristianos, profesar su religión, profesar su ideología, y no solamente eso, puede criticar al mismo país en el cual usted vive, abiertamente. La otra vez miraba a un muchacho que es musulmán, que hace videos en TikTok y se dedica a criticar a Occidente, pero él vive en un país de Occidente, hablando español, probablemente en España. Entonces él criticaba a la sociedad occidental y decía que la sociedad occidental no podía criticar a Oriente,
Algo muy interesante. Entonces, él hablaba desde Occidente. Y lo podía hacer y podía hablar abiertamente en contra de Occidente porque justamente era Occidente. Si él hubiese estado viviendo en Oriente y hubiese querido criticar a la religión del país, ya sea en Israel, ya sea en los países musulmanes o en países comunistas como Corea del Norte o China, y uno quiere criticar el régimen o criticar a los países árabes, a los países musulmanes, o criticar, o no, ni siquiera criticar al Estado de Israel, sino predicar de Jesucristo en el Estado de Israel. ¿Sabe lo que pasa? A usted lo meten preso en las mejores de las posibilidades, ¿sí? Hay lugares donde directamente están penados con la muerte a hablar en contra del régimen, ¿sí? No hay libertad de expresión ni en países musulmanes, ni en Israel no hay libertad de expresión, ni en los países comunistas, o sea, en países judíos, en países árabes, en países comunistas no hay libertad de expresión. Entonces yo como cristiano me quiero ir a vivir a China, bueno, no voy a tener libertad de expresión, no voy a poder predicar el evangelio como predico acá, no voy a poder criticar a los gobernantes como acá se puede criticar a los gobernantes. Pero un comunista, un musulmán, un judío, o de cualquier otra religión, estoy mencionando los grupos más conocidos, o de cualquier otra ideología, puede venir a un país cristiano y criticar, ¿sí? Al país cristiano, criticar de que no hay democracia y que no hay libertad, etcétera, etcétera. Y en los casos más exacerbados hasta pueden venir y romper las cosas y romper edificios públicos. Pueden venir y hacer prácticamente lo que quieran. Y por lo general no les pasa nada. Entonces, esa es la gran diferencia, y esto que estoy mencionando, esto que estoy comentando ahora, es para que ustedes vean que hasta el día de hoy el cristianismo es el grupo más perseguido de la historia. Porque los cristianos éramos perseguidos en la época del Imperio Romano, pero cuando el Imperio Romano se cristianizó, entre comillas, se cristianizó, cuando Constantino aceptó supuestamente el Evangelio, lo que hizo fue mezclar la Biblia con el paganismo, ¿sí? Y surgió el catolicismo romano, que no es ni más ni menos que justamente eso, ¿no? Religión, parte de religión cristiana con religión romana, con religión de Roma. Cuando surgió el papado, bueno, el papado empezó a perseguir a todos aquellos que consideraba herejes, entre ellos obviamente los que éramos cristianos bíblicos, los que creíamos en la Biblia como palabra de Dios, fueron perseguidos como herejes, muertos en la hoguera, etcétera, etcétera. Y ahora, hoy en día, el grupo que más es perseguido, digamos, en todo el mundo, es el grupo cristiano. Hace unos días, esta noticia está fresca, ustedes lo saben, hace unos días, una persona que tenía, bueno, sus ideas con respecto al tema del género, la ideología de género, etcétera, entró en una escuela cristiana y mató a varias personas, creo que 6 personas, y había, no sé si 3 niños ahí que murieron por el solo hecho de ser una escuela cristiana. Y los medios de comunicación no se hicieron eco sobre esto, o sea, no hablaron de que era un crimen de odio contra el cristianismo. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque si hay un crimen contra cualquier otra comunidad, se va a decir que es un crimen de odio, que es un crimen por discriminación, que los matan por ser musulmanes, o los matan por ser judíos, o los matan por ser negros, o los matan por ser homosexuales. Pero cuando matan a los cristianos, no dicen lo mismo, los están matando por ser cristianos. No dicen eso, ¿sí? Entonces es muy interesante esto, hermanos. El mundo está preparándose para una gran persecución contra los cristianos. Es el grupo más marginado y más perseguido. Usted puede mandar a sus hijos a la escuela y le van a prohibir hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, pero le van a querer meter hasta por la oreja ideología de género, ¿sí? Entonces, le van a prohibir a usted que su hijo pueda orar en una escuela, pero le van a meter hasta por la oreja la teoría de la evolución. Entonces, todas las ideologías que tiendan al ateísmo, a la incredulidad, o que vayan contra la palabra de Dios, todas esas cosas están en las escuelas públicas y se hacen obligatoriamente, ¿sí? Que esa otra cualidad que tiene las cosas de Satanás, ¿no? Las cosas de Satanás son obligadas. Las cosas del Señor no son obligadas. Las cosas del Señor son libres. Usted puede elegir libremente aceptar o no aceptar el Evangelio. Yo no tengo por qué usted perseguirlo,
ni hostigarlo, ni amenazarlo, ni nada. Yo le predico el Evangelio, el que quiere escuchar, escucha, el que no, no pasa nada, ¿sí? Pero cuando son cosas que vienen de Satanás, vienen de manera obligatoria, ¿sí? Entonces el mundo se está preparando, hermanos, para una gran persecución contra los cristianos. Nosotros sabemos eso. Y la sierva del Señor menciona que cuando esa persecución esté en su apogeo, en el clímax, en la hora, dice ella, de supremo apuro, Dios va a intervenir para liberar a su pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Y no solamente eso, sino que en el momento en que el mundo esté convulsionado, porque ya apareció la nube en el cielo que trae a Cristo con sus santos ángeles, todo el mundo va a poder ver en el cielo la santa ley de Dios, con una gloria mucho más grande inclusive que la que fue manifestada en el monte Sinaí. Y todo el mundo va a poder leer esas palabras. Van a ser bien claras y cada uno va a recordar de qué manera violó esa ley y de qué manera no se arrepintió. Y esa ley que había sido dada como una guía para la vida, que había sido dada como un resguardo para el pueblo de Dios, se va a convertir en la norma de justicia. Por medio de esa ley va a ser juzgado el mundo. Por medio de esa ley, esos 10 preceptos, todo el mundo va a ser juzgado. Así que, hermanos, este breve repaso que estamos haciendo de escuela sabática es la lección número 1, ¿sí? Y ya hemos respondido a la pregunta, por si alguno no se dio cuenta, de qué manera se va a cumplir nuevamente la entrega de la ley en el futuro. Bueno, va a aparecer en el cielo las 2 tablas de la ley de Dios sostenidas por la mano de Dios. Esto lo menciona Elena G. White en el capítulo 41 de este libro, El conflicto de los siglos. El que no lo tenga, por favor, búsquelo. Trate de conseguir uno porque realmente es una bendición poder tenerlo. Estamos leyendo entonces la lección número 1 de el segundo trimestre del folleto de escuela sabática. Si todavía no lo descargaron, descárguenlo porque realmente es una bendición. Antes de terminar, bueno, yo les dije que son un poquito más breves estos repasos de escuela sabática. Probablemente no va a tener tanto contenido. El de la semana que viene me van a escuchar a mí, voy a hacer el repaso. No se preocupen que vamos a estar con ustedes, vamos a estar acompañándolos. Quizá un poquito más sencillo el repaso, pero vamos a estar con ustedes acompañándolos sin lugar a dudas. Antes de irnos, antes de terminar con el repaso de hoy, tenemos una pequeña sección de los saludos. En esta sección de los saludos, cada uno de ustedes puede enviar su mensaje, ya sea un saludo simplemente, ya sea un comentario sobre la escuela sabática que sea breve, una alabanza, ¿sí? Bueno, lo que ustedes quieran pueden aportar, pueden dejarnos sus comentarios o lo que ustedes quieran, lo pueden mandar al número que aparece en la pantalla. En este caso tenemos 2 saludos. Tenemos un saludo muy especial de una hermana que nos escribió desde Puerto Rico, la van a conocer ahora, y también tienen un saludo especial de la iglesia, ¿sí? de un pequeño grupo que está también en Puerto Rico, así que lo vamos a compartir con ustedes. También vamos a estar comentando una noticia, una novedad por ahí para nosotros, pero que la queremos compartir también con ustedes. La van a estar viendo ahora en la sección de los saludos. Así que vemos los saludos y después volvemos para despedirnos. Feliz sábado, hermanos. Le agradezco mucho al hermano Manuel Vallejos por la lección de escuela sabática de los pioneros, y para la gloria de Cristo, nuestro Salvador, y del Padre Celestial, deseo interpretar el himno En Jesús pues confía.
Saludos hermanos, bendiciones para todos. Queremos enviar un saludo desde acá, desde la iglesia del Ministerio Fuerte Clamor en Puerto Rico, en el pueblo de Salinas. Queremos invitarles a cada uno de ustedes a estudiar la lección de Escuela Sabática de los Pioneros, cada sábado a la tarde hacer el repaso juntamente con nosotros. Esta pequeña iglesia, gracias a Dios vamos a empezar a congregarnos presencialmente y probablemente en el futuro vean algunos videos y sermones transmitidos desde aquí. Así que nada, queremos la iglesia del Fuerte Clamor en Puerto Rico mandarles un gran saludo a todos ustedes y desearles ¡Feliz sábado! Que Dios les bendiga. Chao, chao. Amén, gloria a Dios. Gracias hermanos por los saludos. En este caso apareció un servidor también ahí, pero con toda la iglesia de Salinas. Quiero comentar un poquito eso, porque desde hace ya un par de años largos, no sé, son como 3 años ya, o más, que venimos teniendo cultos virtuales. Ustedes saben que cuando empezó el tema de la crisis, había mucha gente que no tenía dónde reunirse. Nosotros empezamos a hacer las reuniones virtuales los sábados de mañana. Se creó un bonito grupo en el cual estábamos estudiando, teniendo los sermones y todo eso. Pero bueno, llegó el momento en que tenemos que empezar a tener las reuniones presenciales y el Señor abrió el camino para que tengamos un lugar de reunión, que es el que ustedes vieron ahí en ese saludo, que tiene el banner del Fuerte Clamor detrás, Ministerio Fuerte Clamor. Y bueno, en el pueblo de Salinas, en Puerto Rico, vamos a estar teniendo las reuniones presenciales a partir de este mismo sábado. Empezamos a tener las reuniones presenciales y Dios mediante vamos a estar compartiendo, si no son transmisiones en vivo de los sermones, probablemente los videos los estemos compartiendo en este canal. Así que bueno, comenzando una nueva etapa con esta pequeña iglesia que bueno, necesitábamos reunirnos presencialmente, pero no vamos a descuidar a todos los hermanos que se conectan con nosotros y que siguen cada una de nuestras publicaciones. Lo vamos a estar compartiendo también a través de este canal. Así que hermanos, gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes, por sus saludos, por participar, bueno, descargando el folleto, compartiendo los videos, bueno, de diferentes maneras. Gracias por sus oraciones. Dios mediante nos vamos a estar encontrando la semana que viene. Vamos a hacer una oración ahora, pero luego de la oración ustedes saben que tenemos la canción donde nos despedimos entre todos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga durante esta semana para terminar con la reunión de hoy. Querido Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos permitiste hacer este pequeño repaso el día de hoy. Bendícenos, Padre, bendice esta escuela sabática, si es tu voluntad que la semana que viene nos podamos volver a encontrar, así como cada sábado. Bendice a cada uno de los hermanos que nos ha acompañado. Te damos las gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, nos quedamos hasta el final con la canción, saludando, dejando nuestros buenos deseos, ¿sí? Así que Dios mediante nos estaremos viendo la semana que viene con otro repaso de escuela sabática. Probablemente va a ser un poquito más extenso, pero más sencillo, sin tanta edición, porque voy a andar de viaje, pero vamos a estar tratando de compartir con ustedes la semana que viene, Dios mediante también. Así que les mando un abrazo a todos, que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste
Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu santo